Hace algunos años trabajaba en una empresa alemana que me enviaba a otras empresas que tenían problemas con el fin de o bien salvarlas o bien venderlas a trozos. Yo era lo que se llama interim manager, alguien que debía ejecutar las estrategias de una empresa externa que había adquirido algunas de estas compañías para, la idea, hacerlas rentables en esa compra. Estuve en una docena. Unas se dividieron en partes para rentabilizar las divisiones de un modo separado, otras quebraron irremediablemente, algunas fueron fusionadas con otras del mismo grupo en el que yo trabajaba e incluso en algunas pocas logramos desarrollar acciones que las salvaron y que todavía siguen vivas. Estas son las que más me enseñaron. Con ellas pude aprender a modificar la arquitectura de procesos, generar nuevos modelos de negocio, modernizarlas con tecnología y especialmente a entender que los salarios y la productividad tienen una relación que no se puede falsear o al final la cosa siempre acaba mal. Relación que debe ser en doble dirección. Cobrar poco cuando se es muy productivo es tan perjudicial como pagar más que la productividad derivada. Las empresas precisan un equilibrio vinculado a que, una vez pagados los salarios, la empresa pueda generar beneficios para accionistas, inversores y responsables, para que sea capaz de invertir en su propio crecimiento parte de ese beneficio y para modernizarse. Por cierto, al final del vídeo de hoy te doy un listado de interés que tienes que ver. Eso va a ser al final, porque antes, como has visto, te voy a explicar algo que va a ponerse sobre la mesa en breve. A medida que la inflación suba, se irá trasladando la necesidad social y política de que los salarios deben subir también. Y como siempre, intento traerte aquí temas económicos o tecnológicos que van a ser tendencia a medio plazo. Y este es uno de esos temas. Voy a darte algunas claves para afrontar el problemón económico que ya se va viendo en el horizonte, de cómo puedes buscar un modo para tener un mejor salario a medio plazo y de qué valor tiene realmente eso de que los políticos exijan a los empresarios que paguen más porque sí. Quédate hasta el final, porque lo que hoy te voy a contar, estoy seguro que hoy sí que te interesa. El salario es, con mucho, el tema más complejo de administrar para las corporaciones. Es tanto una fuente de frustración como de alegría y felicidad. El salario no es lo único que marca la diferencia en nuestra vida laboral, pero es muy importante. El conflicto surge porque las empresas ven el salario como un costo, a veces hasta el 70% de su base, lo que impacta progresivamente en el esfuerzo para ser rentables. La ganancia promedio de una empresa que cotiza en bolsa hoy en día es del 11%, al tiempo que intentan recompensar a los empleados por sus habilidades y desempeño. Cuanto mayor sea la demanda de una habilidad en el mercado, mejor se pagará. La administración puede intervenir fijando un salario mínimo, impuestos variables, pero la ley de la oferta y la demanda tiene un peso de plomo por varias razones. Cuando hay demasiadas personas sobrecualificadas y no hay suficientes empleos, el salario será bajo, por lo que un camarero podría terminar ganando más que un contable. Algunos gerentes ganan menos que sus subordinados directos, porque el subordinado directo tiene un conjunto de habilidades que es más difícil de encontrar, por ejemplo, desarrollando software. Ser gerente no le da derecho a nadie a ganar más dinero, y esto es algo de lo que muchos todavía no se han dado cuenta. Las habilidades solo importan si el trabajo las requiere. La compensación no refleja el conjunto de habilidades del empleado, sino más bien la intersección entre lo que el trabajo necesita y lo que el empleado tiene para ofrecer. Por lo tanto, si su trabajo no necesita desarrollo de software, no se le pagará por esta habilidad. Las empresas suelen comprobar lo que paga su competencia y tratan de hacer lo mismo para no quedarse en fuera de juego laboral. Esta decisión a veces está basada en datos erróneos o mal capturados. Los convenios colectivos suelen funcionar muy mal en las pymes o en las empresas pequeñas. Si volvemos al sueldo, por mi experiencia, el mejor modo de lograr que tu salario se incremente pasaría por algunas decisiones que te voy a listar. La primera: la mejor manera de aumentar tu compensación es aumentar tu conjunto de habilidades y buscar oportunidades de crecimiento en tu empresa, o fuera, si es preciso, para asumir roles cada vez más complejos y ascender en la escala de la compañía, expandiendo tu conjunto de habilidades. Debes tener paciencia, porque al final todo eso tiene que dar sus frutos, sobre todo a largo plazo.
muy pocas veces sucede a corto plazo. La segunda sería incrementa tu valor de mercado. Eso se hace con formación, en aquellos aspectos que, como te decía al principio, la ley de la oferta y la demanda juega a tu favor. No podrás controlar cómo actuarán las empresas en el futuro, pero sí podrás controlar tu salario concentrándote en tu propio crecimiento. 3. Es importante destacar que formarse no es formarse en cualquier cosa. El simple hecho de obtener una titulación ahora mismo no ayuda, especialmente si el empleado no sabe cómo ejecutar su trabajo. 4. Recibir un pago excesivo es bueno a corto plazo, pero no a largo. Un salario superior al del mercado hace más daño que bien. He visto a muchas personas atrapadas en trabajos que odian, simplemente porque reciben un salario muy alto y no están dispuestas a aceptar menos por una mejor posición. Eso suele llevar a falta de necesidad de formarse más, de buscar otros elementos que complementen el actual, y si la empresa entra en una crisis puntual, tu empleo peligra y tus opciones laborales externas son nulas. Lo que pasa es que, ¿quién es el guapo que le dice a una empresa que le pague menos? Bueno, igual no es necesariamente así, pero seguro que me habéis entendido con lo que quiero decir. 5. El salario debe ser el resultado de nuestro esfuerzo a medio y largo plazo, un escenario para aprender y crecer, y no algo que debamos perseguir solo a corto plazo. Es mi consejo, por pura experiencia. Hubo una época en la que yo ganaba mucho dinero en Francia y no logré aprender nada. Bueno, sí, aprendí cuando dejé todo aquel trabajo. Entonces supe que no sabía nada. Por eso, busca empresas y roles en los que puedas aprender y crecer, y haz todo lo posible por lograrlo. En un momento como el actual no es fácil, lo entiendo. Con un paro endémico que irá en aumento el año que viene, todo el tiempo que ganes en esa elección va a ser bueno. Recuerda que no es tanto que encuentres una empresa que pague bien, como una empresa que tenga un punto de fuga mucho más lejano. Ahora lo importante es estar donde tu empleo permanezca, más que donde tu empleo sea muy rentable ahora mismo. El corto plazo, ahora, no es el mejor de los plazos. En cualquier crisis, y la que viene es de entidad, requiere que tomes decisiones estratégicas y te dejes de táctica. No es lo mismo táctica, que es algo puntual y presente, a la estrategia, que es algo estructural y a medio plazo. Antes de seguir, déjame recordarte que si no estás suscrito te animo a hacerlo. Cuantos más seamos, más reiremos. Si te parece interesante, no dejes de compartir este enlace de este vídeo en tus redes y en los grupos de WhatsApp, especialmente el de tu cuñado, ese que te da la tabarra de vez en cuando. Dale a la campanilla para enterarte rápido de los nuevos contenidos y comenta para que vayamos viendo todos la temperatura de la opinión de las miles de personas que ya seguís este canal. Y regresamos. Según Thomas Piketty, la compensación salarial para la mayoría de trabajadores de escala baja y media del mundo occidental aumentó solo un 6% desde 1980 si ajustamos la inflación, pero para los altos ejecutivos de las corporaciones aumentó 6 veces más. Los consejos de administración creen que los directores ejecutivos son los principales responsables del éxito de una empresa. Por eso se refieren a Jeff Bezos, Elon Musk, Ana Patricia Botín, como los artífices, y por eso deciden pagarles fortunas a todos ellos. Y mi opinión en esto va en dos direcciones. Por un lado, creo que el tema de salarios mínimos, sueldos básicos o nóminas medias deben ser muy justas a lo que productivamente pueden aportar. Pero por otro lado, también creo firmemente que en este mundo inmediato se debe reducir la disparidad de ingresos que ha ido en aumento desde los años 80. Como eso, de momento, no va a ser posible, deberíamos ser inteligentes a la hora de tomar decisiones sobre nuestro modelo de vida, empleo y capacidad de gasto. Fíjate en algo que es puro análisis sociológico y que nos afecta a todos. Las personas sobreestimamos lo que podemos lograr en un año y subestimamos lo que podemos lograr en 10. Mi consejo es que pienses de manera equilibrada. No vas a lograr todo lo que esperas en 2022, por lo menos en general, pero vas a lograr mucho más de lo que crees en lo que queda de década. Elige siempre el largo plazo y valdrá la pena. En mi caso, cuando supe que lo importante era desarrollar habilidades y proyectarlas hacia un futuro a medio plazo, sin atender a las dificultades y sacrificios salariales y personales que me requerían en aquel momento, me fue bien. Antes de hacer eso, cuando exigía mucho a tiempo real, muchas veces sin merecerlo, cuando pensaba que ingresaría mucho más de lo que era factible, no me fue bien. La mayoría de personas que conozco que hicieron algo similar también les fue bien. En esa actitud hay una clave: la formación, la adaptación a las necesidades tecnológicas y a la capacidad de afrontar los cambios. Recuerda que cuando todo cambia, el que cambia no siempre gana, eso es cierto, pero el que no cambia nada
más pronto que tarde, perderá. Y a todo esto, como te decía, vamos hacia un debate acerca de los salarios, en lo político, en lo social. A medida que la crisis impacte durante 2022, a medida que los precios se estabilicen en cifras que empobrezcan los salarios y a medida que se acerquen elecciones, el debate maniqueo sobre el salario mínimo, medio y colectivo irá en aumento. Irá en aumento en boca de políticos interesados en desgastar al enemigo, interesados en manipular la opinión pública. Porque es muy fácil decir que quieres que suban los salarios y olvidarte de que esos salarios deben asociarse a la capacidad productiva de un país incapaz de acometer reformas de peso, modernizar su modelo de crecimiento o reducir los gastos públicos con eficiencia y tecnología. Da igual desde dónde veas este vídeo, da igual si estás en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Tegucigalpa, en Londres o en Alcobendas. El debate sobre la necesidad de aumentar salarios por orden divina estará sobre la mesa en breve. Lo estará por lo que te he dicho, por temas económicos, por una deflación social derivada de lo que estamos viviendo hoy y por la incapacidad de dar respuesta política a las deudas públicas acumuladas en todo el planeta. Escuchas cosas como que es más rentable decir pay them more, como dijo el pobre Biden. Eso es lo que escucharás, básicamente. Páguenles más, como si eso fuera algo automático y factible sin más. Y además que lo diga un tipo que no ha pagado una nómina en su vida y que lleva toda la vida subiéndose la suya. Cada legislatura política en Estados Unidos, desde que tiene uso de razón, tiene su cosa. Y es que es la cosa, que quienes hablan de las necesidades de la gente, de sus problemas económicos y lo que es peor, de las soluciones mágicas, son gente que no contemplan lo más mínimo las leyes económicas y empresariales que hoy se sujetan con alfileres y más desde hace tiempo. Veamos, voy a centrarme por cercanía en lo que piden desde el ala más de izquierdas del gobierno español. Pero como te he dicho antes, esto vale para todo el planeta. Aquí se dice que ¿cómo puede ser que miles de españoles se vayan a trabajar a la vendimia de Francia cuando en España hay empresas que no encuentran trabajadores? La explicación que nos dan desde el gobierno es que se van porque aquí el salario es muy bajo y entonces suelen salir con el páguenles más y se solucionará el problema. Pero el problema es que no es tan sencillo, es algo mucho más sofisticado y que, como decía al principio, lo descubrí yendo de empresa en empresa y abordando múltiples problemas durante aquellos años. Descubrí que es un error pensar que los empresarios pagan lo que quieren o pueden determinar los salarios a su voluntad. Si así fuera, igual todos cobraríamos el salario mínimo. Si el empresario quiere maximizar beneficios y el salario es un coste, si puede fijarlo unilateralmente, ¿por qué casi todos los trabajadores cobran muy por encima del mínimo legal? Durante los años del boom inmobiliario hubo profesiones relacionadas con este sector en las que se dispararon los salarios. Eran ocupaciones de baja cualificación, manuales y reservadas para trabajadores a los que se suele situar en la base de la pirámide laboral. Sin embargo, la falta de operarios titulados o con experiencia impulsó sus sueldos al alza. Te lo he dicho al principio, eso era la ley de la oferta y la demanda. Por otro lado, también te lo he dicho al inicio, hay que relacionar salario, beneficio y productividad. Cualquier empresario, incluso el más progresista del mundo, sabe que los salarios que puede pagar tienen un límite superior, el que marcan los beneficios y la productividad que aportan sus empleados. Si un empresario paga 1000 y el trabajador aporta 800, saldrá perdiendo y no lo contratará o quebrará si lo hace. De hecho, contratando mucho con estas cifras, la empresa puede incluso crecer en ingresos y ventas, pero caerán sus beneficios y entrará en pérdidas. Y a todo esto, resulta que en España y en todas las economías de Latinoamérica, la productividad es muy preocupante. Las razones por las que la productividad aquí es muy baja, sobre todo entre las pymes, tiene que ver con el tamaño, falta de formación entre los trabajadores y también entre los empresarios, poca inversión en capital, falta de innovación, rigidez en el mercado laboral, exceso de regulación, impuestos desproporcionados, múltiples tasas y tributos indirectos. Y también, si me lo permites, la dependencia de un modelo de crecimiento que tiene una bajísima complejidad económica. Si quieres saber qué es eso de la tasa de complejidad económica, te enlazo un vídeo aquí arriba y en los comentarios. Es interesante. Por si fuera poco todo esto, hay aspectos que, cuando en un futuro cercano veas debates y análisis que digan que hay que subir sueldos porque la vida se ha encarecido, se van a convertir en tendencia. Resulta que cuando una empresa que quiere pagar más se encuentra en la disyuntiva de que su competencia está reventando precios, porque ha reducido sueldos, porque ha automatizado procesos o porque ha hecho más eficiente su modelo de negocio, pues no puede pagar más o cerraría. Competir
tiene muchas aristas y una de ellas es esa. Y no solo hablamos de competencia cercana, te hablo del sector exterior, donde allí juegan incluso muchos otros factores. Aunque una empresa quiera pagar 1.500, si su rival en España o en el extranjero paga 1.000, no podrá hacerlo, porque estaría siendo un 50% más cara, y salvo que su producto sea de una enorme calidad, los consumidores lo rechazarán. Por eso es demencial lo que desde el gobierno ya anuncian que van a presionar. No hablo del salario mínimo, eso ya pasó. Te estoy contando que ahora exigen que las empresas paguen más porque lo dicen ellos. Lo curioso es que exigen a las empresas que paguen salarios más altos, pero también que cobren precios más bajos a los consumidores. Y va a ser que las dos cosas, pues no pueden ser. Si una empresa cada vez tiene costes más elevados y no puede trasladarlos al consumidor, bien porque la competencia no se lo permite, o bien porque hay leyes sociales que el gobierno impone para no subir los precios, pues tendrá problemas, más pronto que tarde. Y para ir terminando, el tópico de la falta de empleados en la base de la pirámide laboral, los de escasa formación. Pero en España los sectores con más dificultad para cubrir sus vacantes suelen ser aquellos en los que se demandan conocimientos que escasean. Es decir, muchas veces no es cuestión de salarios, sino de formación, de una formación profesional de nivel. El mejor ejemplo que conozco en este sentido es el de la formación profesional del País Vasco, capaz de colocar laboralmente al 90% de sus estudiantes antes de que terminen el último curso. La idea allí es la de vincular esa FP en el territorio concreto con industrias concretas. Pero el error que nos traslada el gobierno y sus voceros habituales es que si hay muchos parados y no se cubren los empleos es solo porque hay sueldos bajos. Y no es así. Incluso aunque haya un número alto de parados que podrían cubrir las vacantes de un sector, esto no quiere decir que los empresarios puedan subir los salarios. Veamos. Los mayores problemas para cubrir vacantes normalmente las tienen las pymes. Estas empresas tienen menor capacidad para absorber un incremento de costes y trasladárselo al cliente. Lo que les pasa a los transportistas de medio continente europeo es eso. No tienen trabajadores por falta de gente que quiera subirse a un camión a los precios actuales. Pero el problema no es que se le pueda pagar más o no. El problema es que el cliente final no quiere y empieza incluso a no poder pagar más por ese extra de coste que tiene subir a una persona a un camión. El problema es que el coste de esa persona no puede subir porque está subiendo el gasóleo, los peajes, los seguros, los fletes, los impuestos. Por eso no hay modo de subir salarios y no entrar en quiebra. Conozco empresarios de todo tipo, pero la mayoría no dudarían en pagar 2.000 si pudieran vender 2.400 en lugar de pagar 1.000 para ganar 1.200. Por eso pienso que desde los sillones de Alcántara y las dietas pagadas de sus señorías, supongo que es muy complicado aceptar y entender la realidad económica. Finalmente te voy a decir que todo esto, como te aconsejaba al principio, es para que pongas tu mirada a punto de fuga en el largo plazo. La demografía juega a tu favor. Si tus decisiones se plantean a corto, no hay garantías de estabilidad a medio. Fórmate en aquello que sea preciso dentro de unos años, ajustando tal vez parte de esos ingresos que quieres ahora o que necesitas. En ese medio plazo hay una buena noticia. Hay muchos indicadores de que el peso de la productividad, de la que hablaba antes, seguirá ahí. El sueldo tiene que ir ligado siempre a lo que cada uno aporte, y eso repercutirá si te formas en aquello que va a ser necesario, porque va a haber menos empleados que pensionistas. Eso será un problema para las finanzas públicas, pero será una gran ventaja para la negociación productiva. Todo tiene en esta vida más de una cara. Recuerda de darle a la campanilla y suscribirte si te ha gustado este vídeo. Vienen vídeos sobre el blockchain y criptomonedas. Te voy a explicar parte de mi cartera, la que llevo desde hace muchos años en criptomonedas, pero también sobre el uso interesante que creo que se le puede dar a todo el ámbito de las criptomonedas más allá del hecho especulativo. También otro sobre la renta básica, que pondré un documento previo en la pestaña comunidad para que podáis indicarme aspectos que no debo olvidar en ese contenido tan relevante y que llevo tiempo trabajando. La cuarta entrega también del documental sobre inteligencia artificial titulado Luz y una intervención en Televisión Española sobre el famoso apagón, en el que explico textualmente lo mismo que en el vídeo de YouTube que publiqué hace unas semanas y que ha llegado a 1 millón de views y que estoy como sorprendidísimo. Hablé de la ventana de Overton y de la manipulación de los medios y lo hice en televisión. Os lo subiré mañana. Y algún vídeo más. Bueno, agradeceros el seguimiento y apoyo a este canal, que lo valoro mucho, porque la verdad esto tiene bastante trabajo y exige tiempo, algo de lo que no dispongo en exceso. Lo dicho, le das al like y hasta allá mismo.